En 1918, Jujuy no tenía universidad. ¿Quiénes pensaban la educación en la provincia? ¿Qué pasaba en Jujuy durante el tiempo de la reforma? ¿Cómo llegaban las noticias de la universidad al norte del país? La reforma fue una creación original argentina y eso es muy importante. En Jujuy, si bien las noticias de la universidad llegan a través de los diarios y de, como hemos visto en los archivos o como se ve en la biblioteca pública, a través de noticias mínimas, no es menos cierto que en Jujuy había preocupaciones educativas que eran muy interesantes. No hay que olvidarse que en 1884 existía la Escuela Normal Juan Ignacio de Gorriti, de 1897 existía el primer jardín de infantes asociado a esa escuela, y en la escuela elemental y en el colegio medio se discutía lo mismo que discutía en términos, digamos, pedagógicos la revolución universitaria del 18. ¿Qué hacer con una educación que hasta ese momento había sido alfabetizadora, verbalista, memorista, repetitiva y que solamente educaba a los niños en lo que se llama el condicionamiento de sus conductas, sobre todo sus conductas sociales, para pasar una frontera que es la frontera de lo que podríamos llamar el acceso de la educación al siglo XX, donde los desafíos son otros. En primer lugar, el conocimiento de la subjetividad del niño y, en este caso, de los jóvenes universitarios. Ese es un problema muy importante que se debate no solo en los centros urbanos más importantes del país, llámese Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, sino acá también en Jujuy. Acá en Jujuy hay informes muy interesantes de las regentes de la escuela normal, donde hablan de la psicología de las niñas, de la adolescencia, de ese fenómeno que se produce producto de la interacción entre los chicos de 12 a 18 años, que es el fenómeno de la adolescencia desde el punto de vista no solo psicológico, sino pedagógico. En el caso de la educación elemental, un mismo problema que se le plantea a la universidad. Solamente hay que formar chicos que aprendan a leer y escribir, solamente hay que formar chicos que que cumplan las reglas del higienismo, solamente hay que formar chicos que conozcan sus principios a partir de la moral liberal, sus principios como ciudadanos, o hay que vincularlos al mundo del trabajo, al mundo de la producción, al mundo de los oficios. Así como en la universidad se discute la ciencia versus el dogma, así como la revolución universitaria supone el fin de un largo dominio, ¿no es cierto?, de la educación eclesiástica colonial y el irigoyenismo la sustituye por una educación científica, por una educación donde se comienzan a enseñar la ingeniería, la biología, ¿no es cierto?, las ciencias puras, las ciencias aplicadas y todo lo demás comienza a generarse tecnología. Acá en Jujuy comienza a debatirse, por ejemplo, a partir del activismo pedagógico y de lo que son las nuevas improntas pedagógicas, por ejemplo, cómo relacionar la educación con el trabajo. Por ejemplo, hay datos del informe de 1925, pero que son datos recogidos desde 1918 en adelante, como en Jujuy hay dos improntas muy fuertes que se quieren implantar, improntas educativas. Primero, la llamada escuela activa, donde el niño aprenda no solo por los libros, sino a través de la experiencia. Salga al mundo que lo rodea, conozca el mundo que lo rodea, revalorice la cultura que lo rodea, que la escuela tradicional hemos visto que la dejó al margen. Y segundo, la escuela nueva, el movimiento de la escuela nueva, que también tiene una fuerte impronta en el siglo, hace que acá en Jujuy se reoriente el currículum escolar, se reoriente la enseñanza de los chicos hacia lo que se llaman no solo la experiencia, no solo el conocimiento vital, sino el aprendizaje de oficios concretos. Acá hay escuelas que introducen todo lo que se llaman prácticas de lechería, prácticas de granja, ¿no? Se introduce a los chicos en todo lo que se conoce como trabajar los cueros, ¿no? Se comienza a introducir a los chicos en trabajar todo lo que es talleres que tienen que ver con talabartería, talleres que tienen que ver con todo lo que es
el trabajo con los metales, se llama orfebrería, se llama artesanía. Lo digamos de otra manera, los mismos problemas que se plantea la universidad, por lo cual estalla la Revolución Universitaria de Córdoba, en términos transversales, en las provincias llamadas periféricas o en las provincias del noroeste argentino, donde no tienen educación superior universitaria, pero los problemas transversales del sistema son los mismos. El cambio esencial es reorientar la escuela hacia una formación donde el proceso de sustitución de importaciones que se produce con la ruptura de la guerra mundial de los tradicionales circuitos económicos, donde la Argentina solamente era un país de economía primaria, que solamente producía materias primas, ese proceso, la escuela intervenga decisivamente en un proceso que se llama el primer proceso de sustitución de importaciones. Nosotros no teníamos desde el sistema educativo la generación de mano de obra calificada. Por eso, doy otro dato más, a partir de 1923, ¿qué hace el irigoyenismo? Inicia todo un proceso de creación de las llamadas escuelas artes y oficios, de las escuelas nocturnas, de las llamadas escuelas postprimarias, ya no solo para el chico de 5 a 14 años o para el adolescente de 12 a 18 años, no hay universidad, reconozcámoslo acá, pero sí también para la población adulta que ha dejado la escuela, que no ha terminado su escolaridad y que como trabajadores necesitan, ¿no es cierto?, formarse en oficios, en calificaciones y todo lo que sabemos. 100 años después, la defensa de la educación pública y gratuita nos vuelve a encontrar en cada párrafo del manifiesto primero. Como creación original han pasado 100 años. Sin duda hay que rever sus principios. La universidad lo que no tiene que hacer es quedarse anclada en el tiempo ni vivir de la nostalgia. Yo creo que hay principios de las reformas que tienen que revisarse, pero lo que yo te podría decir que muchos principios de la reforma todavía están, digamos, en un proceso de consolidación, de creación. Yo creo que el mejor legado que podemos hacer 100 años después es en estos tiempos de turbulencia, en estos tiempos donde se pone en duda, en la era de la posverdad y del reverdecimiento de lo que se llama la economía liberal y la economía de mercado, y donde el mercado pretende, ¿no es cierto?, destruir una de las tradiciones más potentes que tiene la Argentina, que es su historia educativa pública. Lo que hay que reverdecer son esos principios de la reforma donde uno decíamos que habíamos construido una universidad pública, igualitaria, democrática, y donde el principio, ¿no es cierto?, pansófico de enseñar todo a todos tenga absoluta vigencia. Esto es, hacer una universidad sin discriminaciones, con ingreso directo, ¿no?, con ingreso irrestricto, y donde se siga el Estado docente por el artículo 67, inciso 7 e inciso 16, siga financiando las universidades, siga dándole el presupuesto que las universidades necesitan, sigan valorando toda esa masa crítica que se produce en la universidad y que ha sido el reservorio de los, como decía al principio, los grandes descubrimientos. No hay que olvidar que la universidad ha producido científicos, ¿no?, acá en la Argentina que han generado grandes cambios, por ser pública, por buscar la inteligencia, no en un grupo selecto de personas supuestamente elegidas por una cuestión meritocrática o porque tienen capital que los respalda, sino por elegir en una masa crítica amplia, en una población amplia, los mejores, ¿no?, lugares de la inteligencia. Entonces yo creo que ese es el mensaje. A 100 años de la reforma, vamos por más universidad.